Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Física con Carlitos. El día de hoy vamos a hacer un tema muy importante en la física. Vamos a sumergirnos en este tema, literalmente nos vamos a sumergir en fluidos. Vamos a hablar de una parte de la mecánica de fluidos que se llama hidrostática. Hey, vamos a escribir por aquí, por favor, jovencitos, este capítulo. Hidrostática. Profe, ¿y de qué se trata la hidrostática? ¿A quién estudia la hidrostática? Como su nombre lo dice, profe, hidro viene a ser, ¿no?, líquido. Claro, la hidrostática, estimado alumno, vamos a decir nosotros por aquí, por favor, de que se encarga de estudiar, a ver muchachos, se encarga de estudiar, ¿a qué, profesor? A los líquidos, a ver muchachos, se encarga de estudiar a los líquidos en reposo, ¿de acuerdo? A los líquidos por aquí, jovencito, en reposo. Allá, profesor. Muy bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando un líquido se mueve? Mira, cuando un líquido se mueve, eso se llama hidrodinámica, que es un capítulo que lo vamos a tratar en otro video, ¿ya? Pero para poder comprender este tema, es importante que te dé una base, ¿ya? Que te dé una base con unos conceptos previos. Vamos a empezar con una definición que se llama densidad. Ustedes saben que la densidad es una propiedad de la materia, ¿de acuerdo? Aquí en física vamos a decir que la densidad es aquella propiedad, a ver jovencitos, es aquella propiedad que relaciona, ¿a quién relaciona, profesor? Que relaciona la masa y el volumen, ¿de acuerdo? Y el volumen. ¿Cómo así, profe? Antes de seguir, déjame decirte que, por ejemplo, la densidad, chicos y chicas, es una magnitud de tipo escalar. ¿Qué va a hacer, profesor? ¿De verdad? Sí. O sea, la densidad, muchachos, no tiene dirección. Solamente se necesita de un número y su unidad para ser comprendida. Profe, genial. Y si yo quiero calcular la densidad, profesor, ¿cómo se hace esto? Chicos, esto es recontra fácil. Para poder determinar la densidad, que el símbolo es una letra ρ, la letra griega ρ, y la densidad, muchachos, va a ser igual a la masa entre el volumen. No nos olvidemos que, por ejemplo, la unidad de la masa, según el Sistema Internacional de Unidades, es el kilogramo. La unidad de el volumen es el metro cúbico. Entonces, profesor, ¿cuál debe de ser la unidad de la densidad? La unidad de la densidad, señores, según, cuidado aquí, jovencitos, vamos a colocarlo, el Sistema Internacional, aquí lo voy a escribir, la unidad según el Sistema Internacional es el kilogramo por metro cúbico. Ya, chicos, tengan mucho cuidado porque, ojo, no es la única unidad en la cual puedes encontrar tú la densidad. Y si es más, la densidad más conocida es, por ejemplo, la densidad del agua. ¿Y cuánto vale, profesor, la densidad del agua? Si tú agarras, ¿no?, Google y colocas ahí la densidad del agua, por favor, ¿cuánto es? Te va a dar un valor de 1 gramo
por centímetro cúbico, aproximadamente, ¿de acuerdo? Pero, profe, yo quiero en kilogramos por metro cúbico. Tienes que convertirlo, pues, joven. Pero yo te voy a dar aquí una regla, ¿no? Una regla que te va a ayudar mucho para poder resolver los problemas de una forma muy rápida. ¿Cómo así, profesor? Si tú tienes en gramos por centímetro cúbico y lo quieres convertir a kilogramos por metro cúbico, lo multiplicas por 1000. ¿Qué va a ser, profe? ¿De verdad? Sí, si tú lo multiplicas aquí por 1000, allá ahora vas a tener en kilogramos por metro cúbico. Profe, por ejemplo, la densidad del aceite, ¿cuánto vale, profe? ¿No? 0,8 de gramo por centímetro cúbico. Pero si el problema te dice en kilogramos por metro cúbico, ¿qué tengo que hacer, profesor? Multiplícalo, por favor, por 1000. 0,8 por 1000 a 800 kilogramos por metro cúbico. Y ahí tenemos la densidad del aceite. ¿De acuerdo? Hay una pregunta que siempre les hago a mis alumnos. Jovencito, a ver, ¿quién es más denso? ¿El agua o el aceite? Una manera de poder saber quién es más denso es que tú agarres un vaso y coloques agua y coloques aceite. La sustancia que se va a la parte de abajo es la más densa y la que está flotando es menos densa. Obviamente que el agua es más denso que el aceite. Y de repente por ahí alguien dirá, profe, ¿cómo que el agua es más denso que el aceite? Sí, jovencito, ¿de acuerdo? No confundas con otra propiedad llamada viscosidad. Ahí el aceite obviamente es más viscoso que el agua, pero en el caso de la densidad, no. Listo, ya te hablé acerca de la densidad. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Listo, señor. Y ahora les voy a hablar acerca de la presión. ¿Qué es para ti la presión? Cuando yo hago esta pregunta, mis alumnos dicen, profesor, una fuerza que aplico. No, joven, la presión es una magnitud diferente a la fuerza, que es otra magnitud. La presión vamos a definir nosotros como la distribución. A ver, vamos a decir que es la distribución de una fuerza, ¿de acuerdo? De una fuerza, a ver, muchachos, aplicada a una superficie, ¿de acuerdo? Aplicada a una superficie. Muy bien, profesor. Correcto. Y una pregunta, profe. Así como usted nos dijo que la densidad es una magnitud escalar, la presión, ¿qué tipo de magnitud es? Chicos, y aquí hay un datito interesante, ¿ah? La presión es una magnitud de tipo tensorial. Esa es la naturaleza de la presión. Quizá alguno de ustedes se pregunte, ¿no? Profesor, ¿cómo tensorial? O sea, que tiene múltiples direcciones. Así es, muchachos. Eso es una magnitud tensorial. Ojo, cuidado aquí, por favor, jovencitos, que muchos alumnos se pueden equivocar en una pregunta de examen de admisión. En algunas universidades, ya cuando han preguntado qué tipo de magnitud es la presión, solamente daban dos opciones, escalar y vectorial. Profe, ¿qué hago en ese caso? Pues marcas, como las universidades en ese momento han dicho, escalar. No es erróneo, sí es erróneo, pero debemos de marcar, si es que tenemos tensorial, marcamos tensorial, porque esa es la respuesta correcta. ¿Ya, chicos? Muy bien, te aviso para que tengas cuidado. Profe, pero ¿cómo definimos matemáticamente a la presión? La presión se define como la fuerza aplicada en una determinada superficie. Profe, ¿pero qué fuerza? Aquí yo veo dos fuerzas, tres fuerzas. Chicos, si nosotros tenemos una fuerza aquí, miren por ejemplo F, nosotros la descomponemos en una perpendicular al plano y en una paralela.
¿Y cuál es la que hace presión, profesor? ¿La que es perpendicular o la que es paralela? La que es perpendicular. ¿Y qué hace la que es paralela? Corte, desplazamiento. ¿De acuerdo? Ah, ya. Entonces, en nuestra ecuación vamos a tener en cuenta que la fuerza que utilizamos es la fuerza perpendicular al plano. Chicos, no se olviden por favor que la unidad de la fuerza es el newton, la unidad del área es el metro cuadrado. Oye, profesor, ¿y cuál será la unidad de la presión, muchachos? A ver, jovencitos. Obviamente, según el sistema internacional de unidades, es el Pascal. ¿Ya? Así lo voy a escribir. Pascal y se representa con la letra PA. Esa es, chicos y chicas, la unidad de la presión. Vamos a hablar hoy día de los tipos de presiones. ¿Cuántos son? 3. Presión hidrostática, presión atmosférica y presión absoluta. ¿Ya? Vamos a colocarle aquí presión absoluta. Comencemos con la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que un líquido ejerce en una superficie. ¿Cómo, profe? Mire, aquí yo tengo un líquido transparente, joven. Allá, muy bien, ese líquido va a ejercer una presión en este puntito A. Así, claro, profe, claro. Pero hay que tener en claro, chicos, hay que tener en cuenta aquí que, ojo, por encima de ese punto, vamos a tener, jovencito, ¿qué, profesor? ¿Qué vamos a tener? Una columnita de agua. Y esa columnita de agua tiene un peso. ¿Y por qué quiere explicarme eso usted, profesor? Ah, porque quiero demostrar cómo es que esta columna de agua ejerce presión en este punto. A ver, profesor, recordemos que la presión, ¿cómo se define, profe? Chicos, chicas, la presión se define como la fuerza, a ver, jovencitos, la fuerza, muy bien, ahí está, en una determinada superficie. Pero la fuerza, profesor, aquí no sería el peso de esa columna de agüita o de líquido, claro, entonces debería de ser, chicos, como la masa por la gravedad y aquí dividido entre el área. Allá, profe, entonces la presión, chicos, la masa, recordando la densidad, mira, si el volumen pasa a multiplicar, aquí voy a colocar la masa, sería la densidad de líquido, ya, cuidado con eso, la densidad de líquido por el volumen, de acuerdo, del líquido, que obviamente, chicos, a ver, yo voy a colocar, en vez de volumen, cuidado, yo voy a colocar el área por la altura, ¿no? O por la cantidad de líquido sumergido. O sea, profe, usted me está hablando de esta profundidad. Así es, muchachos. De esa profundidad te estoy hablando. Y dividido, profesor, ¿entre cuánto? Dividido entre el área. Como tú puedes observar, podemos eliminar, jovencito, área con área. Si nosotros lo eliminamos, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que la presión hidrostática será la densidad de líquido, la gravedad, multiplicado por la profundidad, donde te voy a señalar las unidades. Por ejemplo, la profundidad, señoras y señores, se mide en metros. Claro, profe, la aceleración de la gravedad se debe de medir en metros por segundo al cuadrado. Claro que sí, muy bien. La densidad de líquido, profe, ¿en qué se debe de medir? En kilogramo por metro cúbico. Profe. Y la presión hidrostática, ya te dije, ¿en qué se mide? En pascales, ¿no? Muy bien, esta es
la presión hidrostática. ¿Qué debemos de tener en cuenta? La densidad del líquido y la profundidad. Recuerda esto, a mayor profundidad, mayor presión. Ah, profe, ahora entiendo por qué los submarinos tienen una determinada profundidad, ¿no? No pueden sumergirse más porque va a haber mayor presión y podrá aplastar a ese submarino, ¿no? Claro, va bajando la profundidad del mar. ¿Y qué sucede? Que la presión del mar, del líquido, puede comprimir, muchachos, a ese cuerpo. ¿Han entendido lo que es la presión hidrostática? Espero que sí, porque ahora viene la presión atmosférica. Consiste en la presión que ejerce todo el aire sobre la superficie terrestre. Ah, el peso del aire sobre la superficie terrestre, ¿no? Ah, ya, profe, entiendo, ¿no? ¿Y cómo se puede medir la presión en el planeta Tierra? La presión atmosférica, ¿no? En un nivel plano, profesor. Bueno, esa experiencia la hizo nuestro amigo Evangelista Torricelli. ¿Y qué dijo profesor Evangelista Torricelli? Torricelli agarró, muchachos, un líquido llamado mercurio. Profe, ¿pero el mercurio no es tóxico? Claro, después se murió, ¿no? No, mentira, muchachos. ¿De acuerdo? Sí, utilizó mercurio, ¿de acuerdo? Profe, ¿y qué pasó con el mercurio? Utilizó el mercurio porque el mercurio tiene una alta densidad. Su densidad es de 13.600 kilogramos por metro cúbico. Es muy alta comparado con la del agua. Entonces, por eso utilizó mercurio. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué? O sea, no entiendo. Explíqueme, por favor. Sí, claro, te explico, muchachito. Lo que pasó es que él agarró una tina, aquí colocó mercurio y lo llevó a un nivel plano, al nivel del mar. Y nosotros sabemos de que, por ejemplo, el aire ejerce una presión sobre el mercurio. Automáticamente, Torricelli agarra un tubo de 1 metro y lo coloca en esta tina. ¿Y qué creen que pasó con el mercurio? Ah, profe, no sé, la verdad. Se quedó quieto, lo intoxicó a Torricelli. Claro, también eso, ¿no? Pero, jovencito, lo que pasó es que el mercurio subió por toda esta columna. ¿Qué va a hacer, profe? ¿De verdad? Así es, muchachos. Subió por toda esta columna hasta tener una longitud de ¿cuánto? Hasta tener una longitud de 760 milímetros, ¿no? Bueno, 76 centímetros, ¿de acuerdo? 700, el número siempre conocido como milímetros, es clásico aquí en esta experiencia. Pero 76 centímetros o 76 centímetros o 760 milímetros de mercurio. ¿Y qué dijo Torricelli? Aquí ejerce presión ¿quién? El aire, o sea, la atmósfera. ¿Y aquí quién ejerce presión? Esta cantidad de mercurio. Entonces, Torricelli, Evangelista Torricelli, dijo que la presión atmosférica es equivalente a decir, hey muchachos, que la presión de 760 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Ese es un dato muy importante que lo voy a escribir en este lugar. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? Bueno, ¿a cuánto equivale? A 760 milímetros de mercurio. Ojo, no te estoy diciendo que la presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio. Eso es difícil que yo te diga, porque esto es milímetros, es unidad de longitud. Lo que te estoy diciendo es que la presión atmosférica es equivalente a lo que también ejerce 760 milímetros de mercurio en un punto. Eso dijo nuestro amigo Torricelli.
¿de acuerdo? Torricelli, muchachos. Vamos a escribirlo, vamos a escribir su nombre porque dio un gran aporte aquí en la mecánica de fluidos. Torricelli. Muy bien. Listo, señores. Ya está. Profe, ya entendí más o menos cómo es la presión atmosférica o cómo se encontró bajo la experiencia de Torricelli, ¿no? Pero yo tengo una duda, profesor. Por ejemplo, ¿dónde la presión atmosférica es mayor? ¿En la costa o en la sierra? ¿Tú qué dices, jovencito? ¿Dónde la presión atmosférica es mayor? ¿En la costa o en la sierra? A ver, te voy a explicar. Recuerda siempre esto, que a mayor profundidad hay mayor presión. ¿Quién se encuentra más profundo? ¿La costa o la sierra? Profe, la costa. Claro, imagínate que esto sea Camaná, por ejemplo, y que aquí esto sea Arequipa, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede cuando tú vas de Arequipa hacia Camaná? Seguramente muchos hemos ido hacia la playa, ¿de acuerdo? De repente nos encontramos ahorita, imaginemos, en Arequipa y queremos ir a la playa de Camaná o a la playa de Mollendo. Y seguramente muchos de nosotros llevamos una botella. Y esta botella que llevamos, obviamente, jovencitos, a veces nos quedamos dormidos en el bus y se queda ahí la botella y cuando llegamos a lo que viene a ser la costa, ¿qué pasa con la botella? La encontramos aplastada, ¿de acuerdo? Sí, profesor, sí, la encontramos aplastada. Obviamente que la vamos a encontrar, chicos, aplastada y con su tapita, ¿no? Ahí va a estar. Pero ¿por qué pasa esto? Porque recuerda lo siguiente, aquí, cuando estaba, estimados, en la sierra, se encontraba una presión atmosférica, pero mientras viajas, ¿qué sucede, jovencito? La presión atmosférica se encarga de aplastar esa botella. Seguramente, cuando tú eras niño, has querido llevar tu pelota también a la playa, desde Arequipa hasta Camaná o a Mollendo. Y cuando la llevabas, esa pelota llegaba desinflada. ¿Por qué pasa eso? Por la presión atmosférica. ¿Me dejo entender? Ah, ya, profe. Entonces usted está diciendo, por ejemplo, que la presión aquí en la costa es mayor comparada con la presión, ojo, estoy aclarando aquí, con la presión en la tierra. ¿De acuerdo? Ah, ya, profesor, entiendo. O sea, aquí la presión debe de ser, ¿no? Mayor comparada con la presión que hay en la tierra. ¿De acuerdo? Aquí voy a colocar costa para que entendamos costa y esto debe de ser, por ejemplo, sierra. ¿Ya, señores? Eso debemos de tener en cuenta, jovencitos. Pero hay algunos alumnos en todo este tiempo que llevo enseñando que me han hecho preguntas. Profesor, pero entonces, ¿por qué el médico siempre me recomienda, ¿no? Que yo vaya a la sierra. ¿Y por qué no me recomienda que yo vaya de repente, ¿no? A la costa, el médico? El médico en sí te recomienda que vayas a la costa. Hay un episodio del Chavo del Ocho donde al señor Barriga le recomiendan ir a la costa porque tenía problemas con el corazón. ¿Y por qué pasa esto, profesor? Mira, por ejemplo, a ver, vamos a ir comparando ahí, muchachos. Imagínate que tú tienes, ¿no? Una persona mayor, a tu abuelita o a tu abuelito, ¿de acuerdo? Que tenemos siempre un cariño grande hacia ellos. ¿Qué pasa si tu abuelita va a la costa, va a la playa a divertirse? Normal, pero no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero el problema es que cuando regresa a la sierra, jovencito, la presión atmosférica va disminuyendo. ¿Y qué sucede con su presión arterial? Va aumentando. Es por eso que a las personas que sufren de la presión arterial se les recomienda siempre estar en la costa. ¿De acuerdo?
porque ahí la presión atmosférica es mayor. Otro ejemplo, cuando viajas, por ejemplo, tus oídos, cuando vas de Arequipa a Camaná, no se tapan, y cuando vas de Camaná a Arequipa, se destapan, porque la presión interna del cuerpo ya le ha ganado a la presión atmosférica, y eso ha permitido que tus oídos se destapen, ¿no? Me dejo entender más o menos la idea, muchachos. Oh, profe, qué bacán que es la presión atmosférica. ¿Y cuánto es su valor, profe? El valor de la presión atmosférica, señores, es de, su valor real, es de 1,013 por 10 elevado a la quinta pascales. El valor que nosotros consideramos de la presión atmosférica es 100 kilopascales, o simplemente, muchachos, 10 elevado a la quinta pascales, ¿ok? Eso viene a ser, entonces, jovencito, la presión atmosférica. Para terminar los tipos de presión, te voy a hablar acerca de la presión absoluta, presión total, y eso, profesor, ¿cómo sería? La presión absoluta, señores, viene a ser igual. ¿A qué, profesor? A la presión hidrostática más la presión atmosférica. ¿Correcto? Allá, profesor, muy bien, entiendo. Entonces la presión absoluta, señores, sería la suma de la hidrostática más la atmosférica, por favor. ¿Hasta aquí todo bien? ¿No? De repente, donde es la presión atmosférica, han tenido un pequeño ahí complejo. Chicos, no se compliquen la vida. A mayor profundidad, mayor presión. A menor profundidad, jovencitos, menor presión. Así de simple. ¿Quién está más profundo? ¿La costa o la sierra? Más profundo está la costa. Ahí hay mayor presión. En cambio, en la sierra hay menor presión. Ojo, no confundas profundidad con altura. Son cosas diferentes. En geografía dicen, a mayor altura, menor presión. A menor altura, mayor presión. Tener cuidado con esos términos, ¿ya? No te olvides. Profundidad de arriba hacia abajo. Altura de abajo hacia arriba. En física siempre decimos que a mayor profundidad, mayor presión. Y se acabó. Muy bien, señores. Ahora nosotros hablaremos acerca del principio de Pascal. Para hablar acerca del principio de Pascal, vamos a dar, por ejemplo, primero su definición. Chicos, nos dice a nosotros que, por ejemplo, la presión ejercida, ¿ya? La presión ejercida ¿sobre quién, profesor? Sobre un líquido, a ver, jovencitos, un líquido incompresible y en equilibrio, ¿ah? Cuidado con eso, muchachos, dentro de un recipiente, dentro de un recipiente de paredes indeformables, se transmite, ya, la presión que vas a ejercer sobre un líquido dentro de un recipiente, se transmite con igual intensidad en todas las direcciones. Con igual intensidad, a ver, muchachos, intensidad en todas, a ver, jovencitos, en todas las direcciones. ¿Correcto? Listo, jovencitos. Eso es lo que nosotros tenemos que saber acerca del principio de Pascal. Allá, profesor. Y una aplicación del principio de Pascal, jovencito, vienen a ser las inyecciones, por ejemplo. Cuando a ti te ponen una inyección, el émbolo, ¿no?, que se usa en el inyectable, se va apretando y por la agujita pequeña que entra hacia tu vena, lo que pasa es que ese líquido se dispara en todas las direcciones. Eso nos dice el principio de Pascal.
Otra aplicación que podemos tener, joven, viene a ser la prensa hidráulica. ¿Y para qué nos puede servir la prensa hidráulica? Para poder levantar un auto con una sola mano. Profe, ¿se puede levantar un auto con una sola mano? Sí, pero tenemos que utilizar la prensa hidráulica o el gato hidráulico, que también tú lo conoces así, ¿no? El gato hidráulico, la prensa hidráulica. ¿Y qué nos dice, profesor? Que si aquí nosotros tenemos un líquido, ¿no? Que muchas veces suele ser hidrolina, jovencitos, ¿no? ¿Qué pasa? Que le ejercemos una fuerza a una superficie 1, la presión ejercida en este punto será igual a la presión ejercida en este punto. Si las presiones son iguales, entonces, profe, podemos decir que la fuerza, chicos, cuidado aquí por favor, número 1 debe, bueno, entre el área 1 debe de ser igual a la fuerza 2 entre el área 2. Claro, esa aplicación de la prensa hidráulica se basa en el principio de Pascal. ¿No, chicos? Ahí nosotros podemos decir, por favor, jovencito, debemos de aclarar, ¿no? Que para que se cumpla eso, la presión 1 debe de ser igual a la presión 2. ¿Todo bien? ¿Todo correcto, chicos, hasta aquí? Porque ahora nos toca hablar del empuje hidrostático. ¿Qué es eso, profesor? Nosotros debemos recordar a nuestro amigo Arquímedes. Profesor, ¿y qué dijo Arquímedes? Chicos, Arquímedes es uno de los precursores de la mecánica de fluidos, de la hidrostática. ¿Por qué, profesor? Aunque no lo crean, Arquímedes fue un genio desde muy jovencito. Arquímedes, desde muy joven, el rey de su pueblo se dio cuenta de que tenía habilidades muy diferentes a todos los demás. ¿Y qué pasó? Lo mandó a estudiar a la capital del país. ¿Y qué sucedió, profesor? Que Arquímedes a los 20 años regresó a su pueblo y el rey le puso un reto. Le dijo: Arquímedes, quiero que compruebes que mi corona está hecha totalmente de oro. Y Arquímedes en ese momento se puso a pensar, ¿no? O sea, agarró una balanza y lo peso, pero eso no comprobaría que esté completamente hecha de oro, porque si bien es cierto, puedo agarrar 20 monedas de oro y lo puedo colocar en una balanza y va a pesar lo mismo que la corona, pero puedo agarrar unas 20 piedras y va a pesar lo mismo, y la corona no está hecha de piedras. Entonces, ¿cómo demostraría que esa corona está totalmente hecha de oro? Se preguntaba Arquímedes todos los días, hasta que un día va a las duchas, va a los baños. Los baños eran era un cuarto y habían tinas. Y en una tina estaba completamente llena de agua. Arquímedes se desnuda y se entra a la tina. ¿Y qué sucede? El agua se rebalsa. Arquímedes se para nuevamente y se da cuenta que el nivel del agua baja. En ese momento, Arquímedes, su cabeza empezó a volar, a volar, a volar, y salió disparado, calato, desnudo, por las calles gritando: Eureka, Eureka, lo encontré, lo encontré. ¿Qué encontró? La solución a cómo poder saber que la corona está completamente hecha de oro. ¿Qué hizo? Agarró un balde lleno de agua y colocó 20 monedas de oro. Y el agua rebalsó y sacó las 20 monedas de oro. Luego colocó la corona y se supone que esa corona el agua debió subir hasta el borde del balde, pero no pasó eso. ¿Qué significa? Que la corona no está hecha de oro. Podrá tener el mismo peso, pero no la misma densidad. Eso dijo
nuestro amigo Arquímedes. Chicos, ¿y por qué les hablé de Arquímedes? Porque ahora vamos a hablar del empuje hidrostático, de una aplicación del principio de Arquímedes. Mira, date cuenta aquí, tú tienes un cubo sumergido. Yo tengo, jovencito, este cubo. ¿Y qué va a pasar? Imagínate tú en la piscina y que agarres una pelota y vas a colocar la pelota en ese muchacho en la piscina. La sumerges y sueltas. ¿Qué pasa? La pelota sale disparada, profesor. ¿Por qué? Porque existe el empuje hidrostático. ¿Y cómo funciona, profe, ese empuje hidrostático? Chicos, recuerda, ¿cuál de estos puntos tiene mayor presión? Obviamente, profesor, debería de ser aquí el punto 2. El punto 2 tiene mayor presión comparado con el 1. O sea, aquí la fuerza que va a ejercer el agua sobre ese cuerpo debe de ser mayor a la fuerza de arriba. En este caso, como están al mismo nivel, se eliminan las fuerzas. Y si yo quiero encontrar el empuje hidrostático, debemos de saber, jovencito, que el empuje hidrostático será la fuerza 2 menos la fuerza 1. Por favor, recordemos que la fuerza se puede calcular como la presión por el área. Entonces, profesor, el empuje debería de ser la presión 2 por el área menos la presión 1 por el área. Podemos factorizar lo que sería, chicos, la presión. ¿Y qué vamos a obtener? Una diferencia de presiones. Si tenemos una diferencia de presiones, utilizamos la presión hidrostática y el empuje hidrostático es la densidad del líquido, la gravedad, la variación, ¿no?, de las profundidades por el área. Profe, ¿y qué viene a ser entonces toditito esto? ¿Qué es el área? ¿Qué es el área por la altura de este cubo? El volumen. O de ese ladrillo, ¿no? El volumen. ¿El volumen qué? El volumen sumergido. Por eso nosotros decimos que el empuje es igual a la densidad de líquido por la gravedad y, jovencitos, por el volumen sumergido. Las unidades aquí van a ser muy importantes, joven. En el caso del empuje, recordemos que es una fuerza y se debe de medir en newton. La densidad de líquido se debe de medir en kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad se debe de medir en metros por segundo al cuadrado. Y el volumen sumergido, jovencito, se debe de medir en metros cúbicos. ¿De acuerdo? Allá, profe, ya tenemos todo entonces. Así es, muchachitos. Ya tenemos todo nuestro resumen de hidrostática. Estos conceptos que les he dado son puntuales. Podemos seguir demostrando, pero esto es lo necesario para que tú ya puedas hacer ejercicios y resolver, muchachos, tu práctica de clase. ¿Listo? Espero de verdad que hasta ahorita estén viendo el video. Quizá algunos ya convulsionaron, se desmayaron en su escritorio, ¿no? Bueno, es parte del proceso. Chicos, de verdad, muchas gracias por su atención. Si este video les gustó, ya saben cómo pueden ayudar, pueden comentar, pueden darle like, pueden suscribirse y pues de esa manera ayuda, me motiva para poder seguir haciendo un video semanal. Chicos, muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente clase. Chao, chao, muchachos. Nos vemos.